pudimos llegar. Tuvimos un montón de contratiempos, pero el Señor nos ayudó a llegar, ¿no? Eso es suficiente motivo para poder agradecer al Señor. El Señor nos libró de nuestros pecados, el Señor nos perdonó, el Señor nos puso su vida dentro de nosotros. No la vida así nomás, sino que la vida que usó el Padre para resucitar a Jesús de entre los muertos. Esa vida está dentro de nosotros, ¿no? Gracias al Señor por todas esas cosas. Hoy escuchábamos la palabra de Dios de la radio y le digo al Señor, Señor, quiero no entenderla con una mente natural, sino que quiero que tú nos reveles esa palabra para que nosotros podamos gozarnos en cada cosa que escuchamos. Y cuando, no me olvido nunca, hace mucho tiempo que estaba la hermana Claudia también y varias hermanas, ¿no? Y también pasaba así, nadie pasaba, ¿no? Y la hermana dijo, cuando vamos a agradecer todos tenemos que pasar. Y después cuando iba a pasar la segunda vez, se levantaron 2 o 3 a agradecer. Y así tenemos que hacer nosotros. Pero eso lo produce la vida de Dios que está en nosotros. No se puede hacer por fuerza, ¿no? A veces yo misma me enojo porque quiero, pero yo estaba en ese lugar. No lo entendía, protestaba, me enojaba con aquellos que me querían ayudar, ¿no? Hasta que la vida de Dios me hizo entender, hasta que Dios abrió los ojos a nuestro entendimiento. Por eso el apóstol Pablo, cuando ora por los efesios, él le remarca la fe que tienen, el amor que tienen, pero oraba por ellos para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Y una vez que los ojos del entendimiento son abiertos, es otra la vida, es otra la visión, es otra, ¿no? Ya no pensamos con nuestra mente natural, ni con nuestros ojos naturales, sino que todo viene de Dios, todo viene del Espíritu y de la vida que está en nosotros, que está pronta para salir, pronta para manifestarse. Allá hicimos el piso en la vereda y había una planta, ¿no? Pero la tapó toda. Y había un huequito y por ahí volvió a salir la planta. Y la volvimos a cortar y ayer estábamos mirando que volvió a salir. Y así hace la vida. Una pequeña oportunidad que tiene, ella sale, brota, sale, fluye, ¿no? Gloria al Señor por eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cada día más el Señor pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Cantaba el domingo, que nada nos detenga, que nada nos distraiga de la obra que Dios está haciendo en nosotros. La obra del cuerpo de Cristo también, pero si la obra no se hace acá, por más que seamos 200 personas, no sirve de nada. La obra de Dios tiene que ser hecha acá. Si le damos el lugar, Él lo va a hacer. Pero le tenemos que dar el lugar, ¿no? Le doy muchísimas gracias al Señor por eso. Muchas gracias al Señor porque hoy empezó Timo otra vez con su terapia. Todo eso lo hace Dios. Nosotros no hacemos nada. El pastor decía en la predicación, yo me apoyaba en la oración. Y yo me apoyaba en la oración. Y yo le decía a Nico, yo oraba mucho y Dios me contestaba. Ahora no hago nada y Dios me contesta más todavía. Eso es motivo de gozarse, ¿no? Ahí está la gracia. Eso es gracia. Nada, nosotros no hacemos nada y Él lo hace todo en nosotros. Aleluya. Y se va manifestando en este cuerpo de barro, como siempre decimos, ¿no? Que si nosotros nos elegimos, nos miramos, no nos elegiríamos a nosotros. Y nos miramos tan débiles, nos miramos tan insuficientes, tan imperfectos, porque por donde nos miremos somos imperfectos, pero esta es la vida de Dios en nosotros. Gloria al Señor. Aleluya, entonces Él nos mira a través de Cristo. Entonces, ¿cómo somos perfectos? La justicia de Él somos nosotros. Gloria al Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano, y que sigamos adelante, que nada nos detenga, pero que nada nos detenga, nos distraiga de la obra que el Señor empezó en nosotros, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén, amados. Así se llegan más. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Le decía yo a una hermana hace poco, las batallas se vencen o se ganan en el campo de batalla. Amén. En la casa no hay una guerra, ¿no? La guerra está afuera, en el campo de batalla. Y ahí se pelean las batallas y ahí se ganan y se obtienen victoria. Amén. Y así es nosotros también, cuando estamos pasando por situaciones tenemos que pelear la batalla de la fe. Así dice la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, para obtener victoria tiene que haber batalla, si no, ¿cómo obtenemos victoria? Él dice que hizo más que vencer, nuestro Señor Jesucristo, amén. Él obtuvo la victoria porque Él entregó su cuerpo en sacrificio vivo, amén.
Él fue el sacrificio vivo, no solamente cuando estuvo en la cruz, sino que cuando caminó en esta tierra, ¿no? Como un hombre. Él tenía todos los sentimientos humanos, no tenía pecado, eso tenemos que recalcar, ¿no? Que él no nació de hombre, entonces él no era un pecador, no tenía pecado, pero sí tenía el vaso de barro, tenía la concupiscencia, por eso él tuvo hambre, por eso él tuvo sueño, por eso él fue tentado por Satanás después de los 40 días, y él venció por medio de la palabra, ¿vio? Él cuando estuvo en el Getsemaní, fue tanto el sufrimiento que dice que él dijo, Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La muerte, ¿no? Con la cual él iba a morir. Y gracias le damos, Señor, que no se hizo su voluntad, sino que se hizo la voluntad del Padre, amén. Porque él le dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre, ¿cuál era? Salvar al pecador, amén. No era que su Hijo muriera en la cruz, sino salvar al pecador. Y para eso el Señor tuvo que pasar por la crucifixión, la muerte y la sepultura. Pero no quedó allí, amén, sino que el Padre lo resucitó, como decía la hermana, con todo su poder. Cuando Él creó los cielos y la tierra, dijo, sea tal cosa, y fue hecho. Sea tal cosa, en las aguas fruto y dieron, ¿no? Todo fue hecho por la palabra, pero cuando Él tuvo que resucitar a su Hijo, tuvo que usar todo su poder. Y así también en nosotros, hermano, ese poder que Él usó para resucitar a Jesucristo entre los muertos es el poder que Él usa en nosotros para sacar a luz la vida de su Hijo, amén, a través de este vaso de barro. Mire si no es, como decía mi esposo, ¿no? Si no es poderosa la carne que impide que la vida de Dios se manifieste a través de ella, ¿vio? O puede impedir si no dependemos del Espíritu. Pero si nosotros dependemos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él usa todo su poder y a través de este vaso de barro se manifiesta la vida de Dios. Qué maravilloso, ¿no? No sé si puede relacionar, ¿no? Cómo Él tuvo que usar todo su poder para resucitar a su Hijo y usa todo su poder para manifestar la vida de su Hijo a través de nosotros. Fíjese si no es una batalla la que nosotros peleamos. Esta es una batalla, dice que nuestras armas no son carnales, dice, ¿no? Sino son poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? La gente piensa en un castillo, piensa en un muro, no sé, piensa así físicamente, ¿no? Pero es para derribar todo el argumento que Satanás pone en nuestra mente, en nuestra alma no santificada todavía, para tratar de impedir la vida de su Hijo manifestándose a través de este vaso de barro. Y las armas que usamos, ¿cuáles son? Señor, tu palabra dice así, Señor, tu palabra dice así. ¿Vio? Como Nehemías dijo, no tengo tiempo, estoy trabajando, ¿no? Y usted cree que la mente de todos nosotros no batalla nuestra humanidad para tratar de impedir la obra de Dios en nosotros, sí, pero tenemos que pelear esa batalla. Cuando nosotros aprendamos eso, hermano, el arte de la guerra, como dice algún hermano, ahí nosotros vamos a ser más felices, porque vamos a aprender a usar las armas y no vamos a cargar sobre nosotros mismos nuestras situaciones, ¿vio? Sino que ahora dice que el yugo del Señor es liviano, ligera su carga, ¿vio? Entonces, cuando nosotros aprendamos este arte de la guerra, va a ser más liviana nuestra carga, ¿vio? ¿Por qué? Porque vamos a llevar la carga del Señor, el Evangelio de su gracia. Entonces vamos a poder decir, Señor, tu palabra dice así, aunque hoy, Señor, mi alma me diga tal cosa, Señor, tu palabra dice así. Amén, amados hermanos. Amén. Que el Señor los fortalezca, abra los ojos de nuestro entendimiento cada día más. Amén. Para que podamos conocerlo a Él. Como dijo Pablo, ¿no? El poder de su resurrección. ¿Dónde se conoce eso? Acá, hermano. Acá en el vaso de barro, cuando este vaso de barro quiere caer y tirarse al piso y hacerte sentir que sos miserable, que no servís para nada, que todo te sale mal, que no sé, miles de cosas que vienen a la mente del ser humano. No, ahí nosotros tomamos el escudo de la fe, la espada del Espíritu
y peleamos esta batalla de la fe. Amén, amados hermanos, que el Señor los siga bendiciendo y bueno, sigamos adelante con este trabajo que se nos dio para hacer, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Rendirnos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que el Señor complete su obra en nosotros. Amén, amados hermanos. Amén, amado. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Y como decía la hermana Ramona, ¿no? Las batallas y eso, tenemos que declarar la vida de Dios en nosotros que está y que con su misericordia seguramente que lo va a sacar en victoria. Quería compartirles acá la segunda estrofa del himno que cantamos recién, el 154, y lo relacionaba con lo que estamos viendo en Nehemías, ¿no? Con Sanballat, Tobías y Gesem, que dice: algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celestial hogar, ¿no? Y como ellos decían, Nehemías decía, no tengo tiempo. Y cantaba esto y se me vino el pasaje ese, ¿no? Y bueno, creo que todos pasamos por muchas pruebas, pero si no pasamos por la batalla, no tenemos victoria. Así que el Señor bendiga. Gracias. Amén. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque dice, Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura de Cristo. Amén, gloria a Dios. Fíjese, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, dice, ¿no? Me temo, dice, que de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces dice, porque si viene alguno predicando un evangelio, predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibí otro espíritu, lo recibí, dice, lo aceptáis, bien lo toleráis. Pero me maravillaba esto con respecto a lo que compartían los hermanos de Nehemías. Dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean engañados de alguna manera. Y Satanás quiere engañar. Y él usa los sentidos. Jesús él usa los sentidos. Cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo vemos, cómo nosotros sentimos la situación. Entonces él quiere usar nuestros sentidos. ¿Ves que no te sentís bien como declarás? O como es tu fe. Pero Él nos está llevando por medio de la palabra que hemos recibido a que nos mantengamos firmes en aquello que hemos recibido. No sea que nos deslicemos, dice la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar un coro. Vamos a cantar el coro 46. Él es mi paz. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Amén, Y aleluya. ellos Gloria han a declarado, Dios. Señor, no que tú vas a abrir, sino que tú abriste, Señor, la ventana de los cielos y derramaste bendición y vida eterna hasta que sobreabundó.
Señor, y que tú añadiste, Señor, aquello, Señor, por lo cual tú nos has bendecido por tu gracia. Señor, has manifestado la añadidura, Señor, y has provisto, Señor, para la necesidad de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas siendo fiel, Señor, en estas cosas, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a poder ser fiel por medio de esta vida, Señor, que se manifiesta. Porque no está en nosotros serte fiel, Señor, sino es por medio de la vida que hemos recibido, Señor. Padre amado, te pedimos por la vida de tus siervos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que tú nos hables, Señor, a través de su vida por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor bendiga, cuente para siempre. Damos gracias al Señor, ¿no?, por todo lo que hemos oído. Y estaba escuchando lo que decían las hermanas Andrea. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es obedecer. No es que no hacemos nada, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Es decir, tenemos que creer la palabra de Dios. Eso sí tenemos que hacer. Tenemos que rendirnos. Rendirnos significa negarnos a nosotros mismos. Eso también tenemos que hacer. ¿No? Y todo eso lo hacemos andando y viviendo en el Espíritu, porque si andamos en la carne no lo vamos a poder hacer. Así que hay una responsabilidad del lado de nosotros y hay una responsabilidad del lado del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y bueno, que el Señor nos ayude cada día. Amén, hermano. Dado que avanzó la hora, vamos a leer ahí en Santiago 3, 18, 17 y 18. Alabado sea el Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por YouTube. Un abrazo fraternal a todos los hermanos, a los amigos que nos ven. Y bueno, la intención de nosotros es que ustedes puedan compartir con nosotros el culto al Señor y que podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Así que oren por nosotros, que nosotros vamos a estar hablando por ustedes. Mándanos un mensaje, alguna petición que tengan, también nos pueden mandar al canal, ¿no, amor? Sí, al canal de YouTube. Se pueden suscribir gratuitamente. Se pueden suscribir gratuitamente al canal. De YouTube, La Última Trompeta. El canal es La Última Trompeta. Pastor Ramón Encina. Pastor Ramón Encina. Amén. Así que también ahí pueden hacernos saber, por medio de las notificaciones, su pedido de oración. Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 3:18 de Santiago. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Vio? Y este fruto de justicia se siembra. No, fíjese. Primero entonces tenemos que ver que para poder manifestar el fruto de justicia se tiene que sembrar. Y para eso tenemos que ir a donde Jesús dijo, ¿no? Ahí habló sobre que el sembrador salió a sembrar. Creo que ahí en Juan creo que está eso, ¿no? La buena semilla. Si alguien se acuerda el capítulo, el versículo y el libro, porque no estoy seguro si es en Juan. ¿Cómo, hermana Andrea? Mateo 13. Mateo 13. No estaba seguro si estaba en Juan. Ahí sobre el Señor dice que el sembrador salió a sembrar. Y entonces nosotros queremos manifestar el fruto de justicia. Lo primero que tiene que haber en nosotros es una siembra. No, sin la siembra no se puede. Entonces Mateo 13. En el versículo 1. Amén. Sí, gloria al nombre del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo:
He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en los pedregales, y donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y después está la explicación, ¿no?, de la parábola, en el versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Bueno, y acá usted puede seguirlo leyendo en su casa. Entonces, para poder nosotros manifestar, ¿qué es la justicia? La justicia es un fruto. Eso es la justicia, un fruto. También estaba pensando mientras hablaba los hermanos, las hermanas, que estamos demasiado como ansiosos, ¿no?, o afanosos de que esta justicia se manifieste en nosotros. Yo creo que eso es un tropiezo para nosotros, porque es como que estamos codiciando algo que es bueno, pero el problema no es lo que codiciamos, sino la codicia misma. La codicia es como, que no es codicia, ¿no? Veo que estamos anhelando algo demasiado, y eso hace una carga pesada en nosotros e impide a la misma justicia manifestarse. Por lo tanto, la manera que nosotros tenemos que la justicia se va a manifestar en nosotros tenemos que ser como somos. ¿Vio? Tenemos que vivir la vida cristiana normal, como diríamos, ¿no? Sabemos que somos libres, pero nuestra libertad no tiene que ser tropiezo para nadie, ¿no? Yo soy libre, pero tengo que ver que mi libertad no estorbe a nadie, menos a los hermanos, a las hermanas. Entonces, casi que no estemos ansiosos por la manifestación de la justicia, sino que dejemos que la vida se manifieste. Y otra cosa no se va a manifestar que es la justicia de Dios, porque esta es una vida de justicia. Y entonces lo que primero que necesitamos para manifestar o para que la justicia de Dios se manifieste en nosotros es que la siembra, que se haya sembrado en nosotros la buena semilla, y nosotros de ser la buena tierra, ¿no? Ahora nosotros pasamos a ser la buena tierra a través del nuevo nacimiento, ¿no?, porque somos semejantes a Él. Jesús es la buena tierra. Él trajo la buena semilla para nosotros, para sembrarla en nosotros. Y ahora sabemos que esa semilla tiene su fruto solamente en la buena tierra. Cuando la tierra hay espinos y cardos, la semilla es buena, pero no puede crecer la semilla, ¿no? Porque dice que cayó junto al camino y las aves la comieron. Bueno, vamos a empezar por la primera. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y eso tenemos que entender. Las aves, ¿qué son? ¿No? Y comieron la semilla. No creció la semilla, pero cayó. ¿No? Cayó en el corazón, ahí en el corazón del creyente. Pero las aves la comieron a la semilla. Y parte cayó en pedregales. Y vamos a la explicación de la parábola, porque queremos conocer qué son las aves. Entonces Jesús la explica y dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, es decir, que las aves representan al maligno, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, lo quita lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque uno oye la palabra del reino y no la entiende.
no entiende la palabra. Y así pasa cuando muchos hermanos escuchan la palabra de Dios, no la entienden, entonces no pueden ellos manifestar una vida de justicia, una firmeza, un carácter de un hombre espiritual, sino que ellos siempre terminan volviendo, ¿no?, al lugar donde estaban antes. ¿Dónde estaban antes? En la carne. Entonces ahí vuelven, porque no entienden la palabra. Entonces es necesario entender la palabra, ¿no? Y aquel que no tiene sabiduría, pídale a Dios que da abundantemente. También tiene que entender aquel que quiere dar fruto de justicia, vivir una vida de justicia, que tiene que dejarse enseñar por Dios, porque eso es lo que significa fe. Fe significa pistis, ¿no? Dejarse convencer por el consejo de otro, y ese otro es Dios. Y Dios nos habló a través del apóstol Pablo y nos habla hoy a través de sus siervos, los que conocen el mensaje de la gracia. Entonces usted se tiene que dejar de enseñar. Es decir, que lo que usted aprende, usted lo tiene que tomar de la misma boca de Dios en la medida que eso esté escrito en la palabra de Dios, ¿no? Que tenga respaldo bíblico y que el Espíritu Santo le dé testimonio que lo que se está hablando es así, porque el Espíritu Santo, ¿cómo nos da testimonio? Cuando nos gozamos, cuando hay algo dentro de nosotros que se goza, ¿no? Y dice, qué maravilloso lo que se está hablando. Bueno, entonces dice que parte cayó junto al camino, ¿no? Junto al camino vinieron las aves. Las aves es el enemigo, es el diablo mismo. Ahora fíjese que Jesús en la primera siembra, ¿no?, que está en el capítulo 13, versículo 4, ¿no? Él la explica ahí en el capítulo 3, versículo 19. Y cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y la arrebata, lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Vio? Estamos uniendo lo que habló Jesús, la parábola y la interpretación. Es necesario ser sembrado, pero esa siembra tiene que permanecer en nosotros. ¿Cómo permanece la siembra en nosotros? Permaneciendo en el lugar donde esta palabra de gracia se habla. Muchos hermanos vienen a la iglesia de gracia y después van a la iglesia legalista y quieren mantener las dos semillas. Son semillas diferentes. O es la gracia o es la legalidad. Pero las dos no se puede. No, es como que la cizaña no puede crecer con el trigo. No puede. Y la cizaña nosotros sabemos que es del maligno. Porque dice, vinieron hombres malos y sembraron la cizaña. Entonces usted, si quiere que la palabra permanezca en usted tiene que permanecer en la gracia, no moverse de la gracia. Tiene que permanecer ahí, aprender ahí. Y después de un tiempo usted ve el resultado de lo que produce esa palabra en usted, ¿no? ¿Y qué va a producir la palabra? Y va a producir vida. ¿Por qué? Porque la palabra es una semilla que se siembra, la semilla que tiene vida. Y lo que tiene vida siempre se reproduce. No, siempre se reproduce. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ¿no? Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó entre los pedregales, dice el versículo 5, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y ahí en el versículo 20 del capítulo 13 explica esa parte, desde el 5 hasta el 6 del capítulo 13. ¿Se entiende, no? Y entonces en el 20 dice, y la que fue sembrado en pedregales, ¿no? Y la que cayó en pedregales, esta es la que oye la palabra al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces fíjese que
tenemos que ser sembrados para poder manifestar la vida de justicia. Somos sembrados, pero nosotros, para que la palabra pueda crecer, ¿no?, en nosotros tenemos que llegar a ser la buena tierra. ¿Cuándo somos la buena tierra? Cuando nacemos de nuevo. Tenemos el nuevo nacimiento y ya somos la buena tierra nosotros. Porque en todas las tierras se fue sembrada. Parto cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, dice. No había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Vio? Es decir, que la persona no permite que la palabra llega con sus raíces al corazón, a lo profundo, para poder sostenerse. No, dice que había poca tierra, poco interés en las personas por la palabra que oyó, ¿no? Pero salido el sol ahí habla de la prueba. Salido el sol, se quemó. ¿Vio? Se quemó y ahí viene la Sulamita y dice, morena soy. ¿Cómo dice Nico? Morena soy porque el sol me miró, dice. Porque el sol me miró. No, en el capítulo 1 de Cantar de los Cantares. O no miréis que soy morena porque el sol me quemó, sino codiciable, algo así dice, ¿no? Ahí el hermano Nicolau lo va a buscar. Entonces salió el sol. ¿Sí lo contaste, Nico? Sí. 1.5 de Cantares dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí y me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Quiere decir que el sol nos quema, que eso habla de la prueba, ¿no? La prueba viene a nosotros. Pues somos sembrados, después viene la prueba, ¿no? Ahora, ¿por qué el sol la quemó a ella? Porque no tenía profundidad, dice. No tenía profundidad, sino que tenía poca profundidad. Entonces, salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Fíjese, se secó, murió la planta. Entonces, Jesús lo explica en el versículo 20, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esta palabra de gracia trae aflicción, ¿no? Trae persecución, ¿no? La gente, los mismos amigos cristianos que nosotros teníamos en las iglesias donde íbamos antes, cuando le hablemos de esta palabra, ellos nos van a afligir, se van a burlar, ¿no? Y nos van a decir que somos tontos, pero nosotros tenemos que arraizarnos. Por eso dice ahí en Colosenses capítulo 1, arraigados y fundamentados, dice. Quiere decir, ¿qué crece primero? ¿La planta o la raíz? Y la raíz crece primero, ¿no? Arraigados y fundados, dice. Creo que en el capítulo 2 me parece. No. Colosenses era arraigados. Bueno, vamos a buscarlo a ese mientras que sigo hablando yo, hermanos. Me parece que me equivoqué del libro, no creo, pero arraigados y fundados en la fe. A ver, vamos a buscarlo en la vieja versión. Ah, 2.7. Vamos a leerlo. Sí, en el 6. Por tanto, de la manera que habéis ya recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. Es decir, que lo primero que crecemos es para abajo. Amén.
crecemos en humildad, crecemos en obediencia, crecemos en mansedumbre, crecemos en obediencia a la palabra, crecemos en oración, crecemos en fe, ¿no? Crecemos en amor. Eso es todo para abajo, ¿no? Entonces primero crece eso, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, en la fe, con nacimientos de gracia. Entonces ahí estamos, ¿ves? Dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador. Le hemos leído el versículo 5 con el versículo 20. Y después dice en el 7, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El 7, y ahí nos da la explicación. En el 22, ¿verdad? En el versículo 22 dice, y el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, es decir, que en vez de ocuparse de la palabra, se ocupa por las cosas de este siglo. Se ocupa más por el trabajo, se ocupa más por el progreso personal, se preocupa más por el reconocimiento, ¿no? Más que por la palabra. El que fue sembrado, dice, entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿no? Tal vez cuando dice el afán de este siglo, también signifique el querer ser parecido al mundo, el querer vivir una vida mundana, ¿no? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no produce fruto. Y después dice más, el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, oye y la entiende y da fruto. ¿Qué fruto da? El que dice Santiago, fruto de justicia, ¿no? Que son por medio de Jesucristo, ¿no? Ese es el fruto que da la palabra. El fruto, entonces nosotros tenemos que ver, ¿fuimos sembrados en la palabra? Sí, fuimos sembrados. Entonces, ¿hemos crecido por abajo? ¿Fuimos arraizados ahí en la roca que es Cristo? Entonces ahora esa vida nos va a llevar a crecer para arriba. No es que yo tengo que crecer, sino que la vida se va a ir desarrollando, ¿no? Exteriormente, ¿no? Y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, lo que Santiago dice ahí en el capítulo 3, 17 y 18 de Santiago, nosotros tenemos que ver que ese fruto también es mencionado ahí en Hebreos 12, 11. Porque tenemos que ahondar en esto del fruto de justicia. Pero por más que usted se afane, siendo tallo, no, si usted es tallo, yo soy tallo, por más que me afane en dar fruto, tengo que esperar. No hay nada que hacerle. Tengo que esperar, pero siempre dándole lugar a la vida. No, pero no a ponerme afanoso, no desesperarme porque no doy el fruto, sino que porque esto es vida, esto es tiempo, ¿no? Casi que no se desanime, no se apoque, porque esto es vida. Usted manifieste, no, permítale que se manifieste la vida de Cristo. Y si en alguna medida se manifiesta la carne, no se desespere tampoco, ¿no? Porque eso, cuando la vida de Cristo se desarrolle, Él va a tener el control completo, ¿no? Así que vivamos la vida que tenemos con gozo, ¿no? Con gozo, siempre pensando en el otro, ¿no? Porque el otro es Dios primero, y después los hermanos, la iglesia, y tratar de no poner tropiezo a nadie. No tenemos que poner tropiezo, tenemos que ver que no vamos a hacer tropezar a nadie. Ahí en Hebreos 12, 11, dice la palabra del Señor que habla del fruto. ¿No? Y cómo este fruto es, cómo damos este fruto o se manifiesta este fruto en nosotros. ¿Cuándo? Dice,
Vamos a leer desde el 7. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijo, ¿no? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos, ¿no? Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y les reverenciábamos, ¿vio? Porque no obedecemos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos, ¿no? ¿Por qué no obedecemos? Dice, ¿no? Y eso es, ¿por qué no le creemos más a Dios? ¿No? En vez de creerle a los sentimientos y a los pensamientos, creámosle la palabra. Entonces, ¿por qué no le obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por algún tiempo, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que no es provechoso, para que recibamos su santificación. ¿Vio cómo nos corrige Dios? No, nos corrige el Señor, nos instruye. A veces duro, a veces es duro cuando el Señor nos corrige. Es como cuando nos corregían nuestros padres con dureza, ¿no? Con firmeza. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, ¿no? Una amonestación, un llamado de atención, parece no ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿no? Más después da fruto apacible. ¿Vio? Fruto apacible de justicia en los que en él son ejercitados. Y entonces estaba buscando la palabra apacible, ¿no? Este fruto apacible, la palabra apacible está ligado con este fruto santo, ¿no? Este fruto amable, cordial, este fruto amoroso, ¿no? Este fruto manso, por así decirlo, apacible. Todo eso encierra apacible, ¿no? Y eso, este fruto apacible de justicia, y eso, cuando hablamos de la justicia, hablamos de Cristo, ¿no? Entonces, el fruto es apacible, hablando del carácter, y el fruto es de justicia, hablando de Cristo. Fruto apacible de justicia. Es decir, que cuando nosotros, cuando esta vida se manifiesta en nosotros, va a manifestar un fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es Cristo, con su carácter, ¿no? El fruto tiene el carácter de Cristo, no tiene el carácter de nosotros. Pero eso no es algo que nosotros tenemos que desesperarnos, porque somos tallo, o tal vez estamos creciendo para abajo, ¿no? Y por más que el pastor diga que hay que manifestar una vida de justicia, por más que Dios diga que hay que manifestar una vida de justicia, eso no se va a dar porque nosotros queramos, no porque nosotros la anhelemos, o desesperadamente, no, sino que eso se va a dar cuando esa vida tenga lugar en nosotros. Por eso se nos dio toda la provisión del capítulo 1, ¿no? De Romanos hasta el capítulo 8. Y en el capítulo 8 ya ahí nos lleva a vivir en el Espíritu, o que el Espíritu viva en nosotros, que la justicia de la ley se manifieste en nosotros y no por nosotros, ¿no? Ya es una cuestión de vida. Ahora, la vida, cada uno la estamos experimentando, por eso estamos experimentando unos, no sé si a usted le pasa, unos días de mucho mal carácter, de mucha impaciencia. Estamos manifestando lo opuesto a lo que escuchamos. ¿Por qué se manifiesta lo opuesto? Porque lo opuesto está ahí. No está siendo atacado, está siendo bombardeado por la vida. ¿Vio? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nada. Nosotros tenemos que dar lugar al Espíritu. Y el Espíritu es amplio. Por eso se nos proveyó de la palabra y del entendimiento. Se nos dio el yelmo de la salvación, ¿no? Que está constituido con todos los versículos que Dios nos permitió a nosotros
acumular para el momento en que esta humanidad quiera impedir a la nueva creación manifestarse. Es increíble, pero estamos teniendo una lucha, usted y todos nosotros. El que no tiene lucha porque no está entendiendo. Pero estamos entendiendo algo, que es la vida de justicia que se tiene que manifestar en nosotros, y se está manifestando. Es como que el hombre viejo está vivo, ¿sí? Es como que vivimos conforme a la carne y no conforme. Pero a pesar de todo lo que sintamos, a pesar de todo lo que, el carácter que estamos manifestando, tenemos que seguir creyendo que somos una nueva creación. Y tenemos que creer que los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Y tenemos que creer que vamos a obtener la victoria por medio del Espíritu, ¿no?, contra aquello que se está manifestando ahora en nosotros, porque lo que se está manifestando ahora en nosotros no va a ser para siempre. Pero tenemos que ayudarnos, ¿no? Tenemos que ayudarnos en la comprensión. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, como dice la palabra del Señor. Por eso, manifestar los frutos, manifestar la justicia, es manifestar, ¿no?, o que se manifiesten los frutos apacibles de justicia. Eso no es que lo tenemos que manifestar ya, porque recién estamos, o somos, ¿cómo dije? ¿Somos tallo o estamos creciendo por abajo? No sé, cada uno se examina a sí mismo, yo no le voy a juzgar en eso. Pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque la carne se está manifestando también, ¿no? Y se está manifestando mal. Y encima vino esa ola de calor, ¿vio?, que ayudó mucho, ¿no?, a la manifestación de la carne en nosotros. Y todo eso para llevarnos a nosotros a negar que no es eficaz lo que estamos aprendiendo, que es imposible manifestar esta vida de justicia, ¿no?, o que esta vida de justicia se manifieste en nosotros. Eso es una mentira del diablo nomás. Esta vida esto, mire, no lo va a impedir nadie eso. Nadie va a impedir que la vida de justicia se manifieste en nuestro cuerpo. O en este cuerpo o en el otro que recibamos, pero la vida de justicia se va a manifestar. Si se manifiesta en este cuerpo, recibiremos recompensa. Y si se manifiesta en el otro cuerpo, se va a manifestar, pero va a sufrir un poco de pérdida, ¿no? Entonces cada uno escoge. ¿No? Los entendidos entenderán. Están los diáconos para hacerle entender. Los diáconos, ellos hacen entender la palabra. Así que si usted no entiende algo, pregúntele al diácono, ¿no? Y el diácono seguramente que si no entiende le va a venir y me va a preguntar. Pero no sé si se entendió hasta aquí, porque tengo mucho más para... Pero, o sea, avanzó la hora. Vamos a seguir con este tema, ¿no?, que este fruto apacible de justicia, ¿no?, se va a manifestar en nosotros sí o sí, no por nosotros, sino en nosotros. Se va a manifestar en nosotros, se va a manifestar, yo lo creo. Vamos a tener una tranquilidad tan grande frente a las luchas y a las pruebas. Vamos a ser como una persona tan calmada y tan pausada frente a los problemas, que eso le va a traer gloria al Señor. No nos vamos a desesperar por nada, pero eso no quiere decir que vamos a ser pasivos, porque la vida siempre está activando, dijo la hermana Andrea. ¿Vio? Por más que usted le ponga una piedra encima, siempre va a buscar la manera de manifestarse. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Fruto apacible de justicia. Santiago capítulo 3, 17 y 18 y Hebreos 12, versículo 11. Alabado sea el Señor. Y después vamos a ver otras cosas sobre esto de la justicia. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es vida. Gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra es verdadera. Señor, y estamos experimentando, Señor, la oposición, como este Sanballat, como este Tobías que se oponía hace
No, ellos, la carne se opone también, Señor. Señor, pero no tenemos tiempo, ¿no? Tenemos que seguir en la edificación, ¿no? Ahora lo único que tenemos que hacer es seguir aprendiendo la manera, tu manera para que esta vida de justicia pueda ser una realidad en nosotros. Y de esa manera poder ser felices. Porque no se puede vivir en el Evangelio siendo desgraciados, sino que queremos ser felices. Y tú sabes, Señor, que somos una familia y que la familia necesitamos ser felices entre todos, porque yo no puedo ser feliz solo, Señor, sino que es necesario que los hermanos también alcancen esta felicidad, este gozo, Señor, que tú has alcanzado por nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos.